Ángel Lócuar sobre distintos temas. Lo primero es preguntarle al licenciado Ángel Lócuar sobre el discurso del presidente Abinader en el día de ayer y los anuncios que hizo y su posición frente al PLD. Oí anoche al presidente, como supongo que casi todos los dominicanos, pero antes, Julio, permíteme saludar a los que integran el programa. Darle un abrazo a Eury, darle un abrazo a Nivelka, a José. Saludo especial para ti, hermano. Un abrazo. Mira, el presidente anoche habló al país luego de lo que yo creo que fue un foul. Creo que el equipo de asesores del presidente, en este caso la responsabilidad corresponde al ministro de Hacienda y al director general de presupuesto, creo que no le dieron al presidente las herramientas para que en la formulación del anteproyecto de presupuesto y ley general de gastos públicos, el presidente se evitara este mal rato, el de los impuestos, porque no es un momento para impuestos y había movimientos de partidas que podían hacerse en el presupuesto para evitarlo, porque el país tiene un momento psicológico, social y económico muy delicado como para hablarle de impuestos, sobre todo cuando se había hablado de que un día se discutiría una reforma fiscal, pero que esté emergente. Por eso, el mismo día que salió el anuncio en la prensa, nosotros le sugerimos al presidente, a través del trabajo en el Listín Diario, que procurara grabar las ganancias extraordinarias del oro. Las ganancias extraordinarias porque el oro promedió un precio de venta el año pasado de $1,371 y en agosto cerró a $2,067, más de $750 adicionales en la onza. En todo país del mundo, sobre todo con la crisis que tenemos, lo lógico era grabar esas ganancias excesivas. Fíjense que la única medida compensatoria para la eliminación de los impuestos que anunció el presidente anoche fue grabar el oro. Desde luego, no ha grabado el oro. Lo que el presidente ha dicho es que ha llegado a un acuerdo con la Barrigol para que del oro provengan los fondos que estaban previstos para los impuestos. En consecuencia, yo saludo con mucho entusiasmo esta información del presidente, a espera de que luego se concreten los detalles, y yo soy particularmente de preferencia que sea grabar y no un avance, porque un avance es un préstamo, pero en todo caso saludo la tranquilidad que el presidente trajo anoche al empresariado y a la sociedad dominicana con el anuncio de que va a retirar los impuestos. El presidente hizo provecho del discurso para dos cosas. Una es a la que tú haces referencia, relativa al PLD, y otra es la de anunciar algo que no se había hecho y que resulta muy importante. Y es que el Estado se constituyera en actor civil en el caso de Odebrecht. Porque hasta ahora, en el caso de Odebrecht, no se procuraba recuperar nada. Se procuraba exclusivamente la acción punitiva del Estado. Mientras que ahora el Estado se hace parte como actor civil, que creo que también Vinicio en alguna oportunidad lo había sugerido, yo lo había sugerido en algunos artículos. Entonces ahora el Estado se hace parte del proceso como actor civil. Creo que hizo bien el presidente en anunciarle al país eso, al tiempo que también anunció el tema de en su caso como distinguido jurista, quisiera preguntarle ¿dónde deja esto parado un acuerdo del Estado y Odebrecht homologado por la justicia? Es decir, ¿cómo después de haber llegado y Odebrecht, en virtud del principio de continuidad del Estado, sigue estando vigente para los ilícitos que fueron contenidos en ese acuerdo? Si había ilícitos que no estaban contenidos, investigaciones
que no se habían hecho, esas no forman parte del acuerdo. Y en todo caso, la Constitución del actor civil puede ir en contra de los implicados dominicanos que tengan que devolver algunas de las partidas que se les pruebe que recibieron. La acción civil no necesariamente involucra una violación al acuerdo con Odebrecht para los ilícitos que estaban contenidos en el acuerdo. Pero si hay otros que surgen después por investigaciones nuevas, por otros casos, por otros contratos, eso no estaba en el acuerdo original. Ahora, en cuanto a la declaratoria al Partido de la Liberación Dominicana de guerra, que yo oí que tú hacías referencia en la mañana a ese tema, yo pienso que cuando se lanzan declaraciones públicas como esta, uno tiene que distinguir entre la filosofía política y la política. La filosofía política tiene como base la moral, la ética. La acción política tiene como base la realidad. Yo particularmente creo que los procesos se pueden llevar en contra de las personas sin que la institución política, aunque haya sido cobertura por comisión o omisión de los hechos, se involucre, porque el país no necesita una confrontación. El país necesita un tiempo de tranquilidad a los fines de que se pueda reencauzar la economía. Desde luego, eso no quita la responsabilidad que tiene el presidente de la República de entregar a la Procuraduría las documentaciones que atesten hechos que puedan ser sujetos de penalidades. Pero ya el presidente ha puesto una Procuraduría independiente que le pidió la sociedad dominicana. En consecuencia, yo creo que ahora, yo sugeriría, si tú me preguntas punto por punto, yo voy a tener grandes divergencias con el equipo de asesores del presidente Abinader, a quien yo apoyé. Yo creo que son un conjunto de popis boy scouts que pueden meter al país en un lío y que a veces dan consejos que no son prudentes. Yo no imputaría a la generalidad del PLD vagabunderías. Ese señor yo no lo conozco, el que acaba de estar ahí. Perdón, nunca he hablado con él. Yo no conozco, sí conozco porque lo vi una vez al director general de presupuesto, a Reyes. Y yo tengo de esas dos personas una opinión de que son honorables. Yo no puedo decir que Ventura Camejo no sea un hombre honorable. En consecuencia, aun cuando yo creo que se cometieron una cantidad de hechos que merecen sanción, yo no me atrevería a acusar a todos los PLDistas. En ese sentido, disculpa, Oli. Una última acotación. Otra cosa. Uno tiene, cuando lanza imputaciones de carácter político generales, uno tiene que ver la realidad política. En este momento, abrir fuego al PLD de 16 años es abrir fuego a Danilo y es abrir fuego a Leonel. En el momento que el país vive, en que el presidente y el gobierno deben buscar estabilidad y cierto nivel de consenso, yo no recomendaría ese tipo de actuaciones. Yo lo que sí haría es enviar los expedientes que yo tenga a la Procuraduría para que procesen a quien corresponda procesar. Perdóname, Nivel. No en la locución del mandatario, pero con anterioridad hubo una rueda de prensa en la que el consultor jurídico pues anunció, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con Odebrecht en el tema del rompimiento. Y no solo se refería a Odebrecht, sino a los consorciados dominicanos, que todos sabemos que son grandes empresas de la construcción de República Dominicana. ¿Qué implicaciones tendría esto? O sea, es que partiendo de lo que dijo el consultor jurídico, entiendo yo que el gobierno deberá terminar una serie de obras que tiene contratadas con esas empresas dominicanas. ¿Es una interpretación errónea mía o qué es lo que implica ese anuncio? Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente con que Odebrecht no debería trabajar en territorio dominicano. Es lo que han hecho casi todas las naciones de América Latina, en las que Odebrecht ha sido sindicada como un sujeto de soborno. Yo creo que no debe trabajar Odebrecht. Correcto. Eso no tiene nada que ver con las consocias, porque puede ser que ellas no tengan nada que ver. Pero en el anuncio se habló de las consorciadas. Por eso le hago la pregunta. En el anuncio de Palacio se dijo ni consorciado, en el de Palacio.
Yo, Sí, se habló de consorciado. yo no puedo responder por anuncios que no conozco. Si tú me preguntas como abogado, yo creo que cada quien es responsable del hecho que cometió. Si hay empresas dominicanas que no son parte del entramado de sobornos, no tienen por qué pagar la culpa de las malas Sí. Oli, la prácticas pregunta, de Oli. Odebrecht. Si hay Sí, empresas Ángel, dominicanas volviendo al que discurso del son presidente. cómplices, entonces sí. Sí, Ángel, Sí. volviendo al discurso del presidente, hay dos elementos, incluso ahorita hablábamos con el tesorero. Es legal que el ministro de Hacienda, en condición de presidente del Consejo del Banco de Reserva, autorice pagos de recursos que, aunque son de ganancia del Estado por ser socio del banco, no estén pautados en el presupuesto para tales fines. Eso está dentro del marco de la ley. Y lo otro es, ¿puede el gobierno escoger abogados o debe escoger abogados para perseguir a los autores de actos de corrupción contra fondos del Estado? Sí, debió haberlo hecho. Esa era una falta en el proceso. Debió haberlo hecho hace tiempo. Sí puede y sí debe constituirse en actor civil. Ahora, yo oí una parte de las informaciones que dio el señor Perdomo, el ex tesorero, y he visto lo de la prensa. Y en una oportunidad le hice una nota al señor presidente de la República, porque ahí hay muchas confusiones. Y esa confusión la puede tener cualquiera que hoy sea funcionario y no maneja el entramado del procedimiento administrativo de la administración pública. Yo creo que al presidente le están dando mucha información incorrecta porque su gente es novel en los temas. Por ejemplo, el presidente dijo anoche que le dejaron 45.000 millones de déficit. Bueno, yo tengo conocimiento de cosas como esta. Aquí hay 7.000 millones de la OISOE que estaban tramitados a Contraloría. Cuando tú le preguntas al tesorero por esto, el tesorero no sabe, porque esto nunca le llegó al tesorero. Esto se quedó en Contraloría y la mayoría de esos fondos es posible que no hayan sido pagados, justificados o no. Yo no estoy diciendo que son malos, pero también había de obras públicas, de salud pública y de otras entidades del Estado. Eran expedientes para pago que estaban en tránsito. Puede ser que el presidente se refiriera en gran medida a esos expedientes que estaban en tránsito. Particularmente yo, si el presidente no hubiera preguntado y de pronto lo hicieron, lo que hago es que suspendo los pagos y los verifico. Incluso si estaban buenos. ¿Por qué? Porque el gobierno podía no tener liquidez para honrar esos pagos cuando el contralor se lo enviara al nuevo tesorero. Entonces, puede ser que hubiera autorizaciones de gastos que no le habían llegado todavía al tesorero nacional. En consecuencia, no habían sobregirado la cuenta República Dominicana que el Estado tiene en la que se depositan los ingresos. Otra cosa también es cuando un pago no está consignado en la Ley General de Presupuesto. El Estado, en la administración de Danilo, hasta donde yo recuerdo, en la mayoría de las partidas no autorizaron pagos como desde el día 10, el día 7 de agosto, no porque no había dinero en el banco, sino porque las partidas presupuestarias se habían agotado. Y supongo que algunos de esos pagos fueron incluidos en el siguiente presupuesto complementario. Tú me has hecho una pregunta específica que tiene que ver con los 21.500 millones del Banco de Reservas. Déjame decirte lo que yo sé de eso. Y voy a preferir que ustedes mismos y la población saque su conclusión. Aquí cuando se habla de irregularidad, la gente tiende a creer que alguien se robó unos cuartos. Y eso no es verdad. A veces hay irregularidades de carácter administrativo que no implican que alguien se haya cogido un dinero público. El Banco de Reservas, con autorización de la Junta Monetaria, y debo decirle que yo no me he visto 2 veces en mi vida al ministro de Hacienda. Muy brevemente, y todo el mundo sabe que yo de danilista no tengo nada.
pero yo aspiro a que las cosas se hagan bien. Lo mismo cuando una persona está en el poder y ataca, que cuando está en la oposición y requiere que se diga la verdad o sea defendido. La Junta Monetaria, desde los primeros años de Leonel, aprobó una línea de crédito en el Banco de Reservas para descuentos de contratistas. Eran deudas que los contratistas tenían, que el ministerio correspondiente, particularmente Obras Públicas y OISOE, ubicaban y no tenían fondos en el presupuesto para pagar. Pero los gobiernos no querían que se parara, y entonces lo que el contratista hacía era que la descontaba en el Banco de Reservas. Era una operación frecuente en el marco de una línea de crédito. En el caso de los 21.500 millones, eran deudas, creo que casi todas, de Obras Públicas y de OISOE. Es decir, quien debía al Banco de Reserva era Obras Públicas y OISOE, porque el contratista había cobrado ese dinero hacía muchísimo tiempo. Ya cuando hicieron la publicación y él vendió, entregó, descontó, con el lenguaje que ustedes y los televidentes entiendan de manera más llana y más fácil, el contratista recibió su dinero. Quien le debe es Obras Públicas al Banco de Reservas. Eso era una deuda vencida que al Estado del Banco de Reserva le hacían bastante daño. Entonces, dentro de la Ley General de Presupuestos se había autorizado la emisión para pago de deuda de 250 millones de dólares. ¿Qué fue lo que hizo el ministro de Hacienda? Emitió 250 millones de dólares a la tasa 58.50, lo que fuera, y ese dinero que él emitió, ¿quién compró los bonos? El Banco de Reserva. Entonces el Banco de Reserva se lo abonó a la deuda con autorización. Pero si estaba autorizado por el Congreso. Faltaba un dinero porque esos 250 millones de dólares no completaban. Entonces, el cuestionamiento viene precisamente porque aquí lo dijo el ex tesorero, sin autorización. Eso fueron sin autorización del Congreso, es decir, fue una emisión de bonos sin ir al Congreso. Si se aprueba el préstamo, entonces sí se autorizó, pero según lo que planteó, no. Déjame completar la idea. La autorización de bonos solamente puede hacerla el Congreso. ¿De acuerdo? Ahora, el dinero de los bonos no era suficiente para los 21.500 millones. Y ahí es donde entra lo que oí que dijo el señor Perdón. El resto del dinero se pagó con cargo a los dividendos que le corresponden al Estado como propietario único del Banco de Reserva en sus beneficios del año 2019. Y eso lo puede decidir el presidente del Consejo. Mi pregunta, para que la gente lo comprenda. No yo, debe. El presidente del Consejo, ¿puedo decidirlo de manera? No debe. Yo, el propietario del banco. Ok, ya preguntaste. No, te estoy diciendo que no debe, no ha debido autorizarlo, pero el hecho es que esa operación se hizo y es administrativamente irregular. Ahora bien, no es óbice eso para decir que alguien se cogió los cuartos, porque no se le pagó a ningún particular. Fue el Banco de Reserva que se cobró una deuda del Estado de un trabajo que ya se había hecho. Bueno, habría que ver Oli, si por se favor, hizo. está bien. Si el trabajo se había hecho o no se había hecho, es algo que hay que investigar en obras públicas. Pero si tú me preguntas en lenguaje de derecho administrativo, no está bien hecho. Ok. Locuar. Te respondí. Sí, Locuar, quisiéramos antes de concluir, porque tú has hecho una denuncia que tiene que ver precisamente con el Banco de Reserva. ¿Qué es lo que ha estado planteando en ese sentido? Bueno, no es una denuncia, porque uno denuncia algo cuando es violatorio a una ley. Okay. Lo que yo escribí en estos días es violatorio al sentido común. Okay, si yo estoy denunciando a la administración del presidente Danilo Medina, incluido el Banco de Reservas, en donde se repartieron muchísimo dinero en bonificaciones de 112 y 200 millones cada año con cargo a un dinero público sin que nadie se enterara. Yo mismo llevé un procedimiento para que me entregaran las actas del Consejo de los Dividendos y el tribunal me dio la razón y nunca me la entregaron. Entonces, ¿cómo es que
que en el marco de la confrontación que el presidente tiene ahora mismo con la administración Medina, cómo es que la nueva administración de el Banco de Reservas se lleva, recoge a el staff, el Estado Mayor de Enrique Ramírez, el anterior administrador del Banco de Reservas, que fue a aduanas, y cuando los cancela en aduanas, entonces la nueva administración del Banco de Reservas designa a Junior Naín Reyes, a Fernando Mir, a José Almonte, a Alexandra Moquete, en las 4 principales funciones administrativas del Banco de Reservas: administrador encargado de contratos y de compras, directora de la tecnología, director de negocios y estrategia, y faltó Rojas, que iba a ser tesorero. Todo el gobierno tiene que tener una línea de política unitaria. Si el presidente tiene esta línea de política, ¿cómo en el Banco de Reserva hacen esto otro? Porque te voy a decir por qué yo no lo habría hecho, independientemente de que sean eventualmente personas preparadas. Es que ahora mismo en el Banco de Reserva no se puede hacer nada que no lo sepa Danilo primero que Luis. Imposible, porque los principales cargos están en manos de gente que pertenecieron a la administración de Enrique Ramírez, y te puedo decir... Pero Ángel, están ahí esas personas... Tú quieres ver que no hay unidad en la política. Mira. Ángel, pero una pregunta. ¿Pudiera ser un vínculo de naturaleza política, o esas personas fueron, digamos, técnicos buscados por ese administrador en el sector privado y por eso tienen esta alta valoración? No creo que sea lo último, creo que son vínculos afectivos de amigos, porque estas personas estuvieron en el banco antes y se fueron cuando se fue Ramírez, que se fue en virtud de un lío. ¿Ustedes se acuerdan el lío que hubo entre el contralor del banco, el jefe de seguridad, que a uno lo sacaron para Canadá para no judicializar el expediente? Y por eso es que quitan a Enrique Ramírez del Banco de Reserva y lo llevan a aduana. Y ahora recogen a esa misma gente. Pero yo no estoy diciendo que esa gente es mala. Ok. Sí. Estoy diciendo que en el plano político, en el gobierno, no hay unidad de criterio para la aplicación de las políticas públicas, porque yo no puedo decir una cosa, el presidente, y los ejecutivos hacer otra. Mira, por ejemplo, el presidente 2 veces ha dicho que no se va a deportar a los venezolanos por una serie de razones que todos compartimos, y que se le va a dar permisos de trabajo. Oye, 2 veces contundentemente, más en una lo digo tan claro, que es lo que constituye un acto administrativo de carácter verbal. Y el presidente dijo más, y el Consejo Nacional de Migración se reunió 2 veces. Oh, pero esos sinvergüenzas se reunieron, convocados por un hombre que tiene interés en la solución, como es el ministro del Interior, y hablaron de todo y bebieron café y no decidieron nada. Pero en ese consejo ni siquiera es parte el director general de migración, que es el que aplica las políticas públicas, y bastaba una simple resolución de ese consejo para convertir en un hecho lo que ha dicho el presidente de la República, que es el jefe de la política interior y de la política exterior. Bueno, el presidente ha dicho con toda razón, y lo cuantificó ayer, habló de 19.500 millones que se habían ahorrado, y el mismo gobierno dejó sin efecto la resolución, creo que 130/2020 del Ministerio de Administración Pública, esta resolución. Y hay un embajador, ya me pregunta al canciller si yo no estoy diciendo lo correcto, hay un embajador en Jamaica que tiene 2 funciones, ante el acuerdo del mar y ante el gobierno de Jamaica. Un embajador, 2 trabajos, un solo sueldo. Y ahora están mandando a un embajador ante la Comisión del Mar y uno, la esposa, como embajadora ante Jamaica. Ahora tengo 2 embajadores haciendo el mismo trabajo que uno, con 2 sueldos. Entonces, las políticas públicas tienen que tener unidad de ejecución, y el equipo del presidente, no todos lo están ayudando. Unos por falta de experiencia y otros porque son lo que en cualquier barrio dirían que es un loco viejo. Bueno, pues gracias al licenciado
Ángel Locual. En cualquier momento estamos conversando con él otra vez que vive emitiendo opiniones muy interesantes siempre sobre los acontecimientos importantes. Así que gracias, Locual. Gracias. Cambio y fuera.